Hola, te voy a hablar hoy día, es un día muy especial en una parte del norte de Alemania, es el 31 de octubre de 1517, donde Martín Lutero publica sus 95 tesis, iniciando la Reforma Protestante. Yo fui hoy día a la iglesia, hoy 31, pero lamentablemente estaba full, llena y estaba cerrada, y solamente he podido enseñarte la parte de afuera, un viento terrible, mucha lluvia, pero para que puedas conocer la iglesia desde afuera que queda en Hamburgo, y ahí afuera está su imagen. Muchísima gente se quedó fuera, no pudieron entrar, no pudimos entrar, pero para que tengas idea de que es una forma de reforma de la iglesia desde esa época. Entonces, Martín Lutero hizo una tesis porque la Biblia estaba en latín, pocas personas podían leerla, él la tradujo al alemán y ahí se revelaron muchas cosas que uno no podía saber, que era el pago de las indulgencias, que era pagar los pecados que la gente cometía, y con eso construyeron la iglesia de San Pedro en Roma. Lee la historia, es muy interesante. Martín Lutero, hay gente que lo confunde con Martin Luther King, no tiene absolutamente nada que ver, y la historia es muy interesante, y saber por qué en la parte norte de Alemania son protestantes o luteranos. A principios del siglo XVI, el monje alemán Martín Lutero clavó 95 tesis en la puerta de una iglesia en Wittenberg, que existe hasta el día de hoy. Y eso sería el inicio de la Reforma Protestante, que dividió la Iglesia Católica y sacudió los cimientos de Europa occidental. La Reforma fue un movimiento religioso surgido en el año 16, que supuso la ruptura de la cristiandad occidental entre católicos y protestantes. En el seno de la iglesia surgieron voces como la de Martín Lutero, que exigían una reforma para recuperar las enseñanzas del cristianismo primitivo. Este monje agustino alemán daría origen al luteranismo, una de las ramas principales del emergente protestantismo. Y la difusión de la Reforma fueron las causas que motivaron la Reforma y su difusión por Europa del siglo XVI. Fueron varias. Por un lado estaba el descrédito de la Iglesia por la corrupción que salpicaba a los papas y los abusos morales, como la venta de indulgencias. Revísalo bien, estudia bien esa parte, es una historia muy larga, muy interesante, para que los fieles compraran el perdón de sus pecados. Por otro lado, también confluyeron intereses políticos y económicos. Lutero, nacido en 1483 en la localidad de Eisleben, buscó el apoyo de los príncipes alemanes para crear una iglesia nacional ajena a Roma, lo que la nobleza aprovechó en su pugna contra el emperador del Sacro Imperio Carlos V. Además, las disputas entre el Papa y el emperador y los conflictos de este en Europa permitieron que el protestantismo se fortaleciera, difundiendo el desarrollo de la imprenta. Martín Lutero había estudiado teología en la Universidad de Wittenberg, donde luego sería profesor. El punto de inflexión en su vida fue su viaje a Roma en 1510, por el que fue testigo de la corrupción de la curia. Empezó así a cuestionar la autoridad de la Iglesia, alegando que solo la Biblia mostraba el camino de la salvación. Esto se convertiría un pilar en su doctrina religiosa. Tan solo a través de la fe se conseguiría la salvación. Con ello ponía en entredicho que no solo el sistema de indulgencias, sino también el papel de la propia Iglesia mediadora. Finalmente, Lutero plasmó su crítica contra las indulgencias en una obra, la 95 tesis. Las 95 tesis. Lutero
clavó su tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg el 31 de octubre de 1517. Ante la difusión del texto entre la iglesia y Lutero se abrió un conflicto por el que el monje sería excomulgado en 1521. Aún así, después se trataría de impulsar un concilio universal para acercar las posturas de los reformados, sin éxito. En los años siguientes, mientras que Carlos V se ocupaba de las guerras contra Francia y el Imperio Otomano, la reforma se extendió por el imperio bajo la supervisión de los principales alemanes contrarios al emperador. La doctrina luterana redujo los sacramentos al bautismo y la Eucaristía. Sus ceremonias eran austeras y la liturgia se realizaba en cada lengua vernácula, no en latín, para hacerla más cercana al pueblo. A diferencia del catolicismo, los luteranos no reconocen al Papa, rechazan la jerarquía eclesiástica y no veneran a la Virgen ni a los santos. Para Lutero, la fuente de conocimiento de Dios era la Biblia, a la que todos los fieles tenían derecho a acceder a interpretar. Por ello se hacía vital traducirla en otros idiomas como el francés o el alemán, lo que contribuyó mucho la invención de la imprenta. Cuando Carlos V pudo hacer frente a la cuestión protestante, la Reforma ya había consolidado sus bases para defender sus intereses contra el emperador. Los príncipes protestantes alemanes se unieron a la Liga de la Esmalcalda. Las hostilidades finalizaron en 1555 con la firma de paz de Augsburgo. En ella, Carlos V, derrotado, reconocía que cada príncipe podía elegir la confesión luterana o católica para su vida. Bueno, espero que te guste este video. Lo hice con toda la intención de entrar a la iglesia para que la conozcas. No tiene santos, no tiene confesionario, no pide dinero, son otras realidades. Esa es la parte de adentro. Es hermosa realmente y esa es la parte de afuera. Espero que te suscribas y él reformó al mundo. Gracias, suscríbete.